Ellos son una banda sin igual. Que se atrevieron a llenar un estadio y lograr reunir a más personas que los mismos Beatles. Pero, ¿qué pasa si te cuento que esta canción nació del colapso mental de Sting por dos razones? La infidelidad a su esposa y la separación de la banda porque simplemente ya no podían más. That's gonna be cover of Modern Drummer magazine is gonna be devoted to that drum fill. Small children, Stewart and Sting managed to get into a wrestling match during which Sting cracked one of his ribs. Su paso por Viña del Mar quedó marcado por vergonzosos momentos. Fueron tildados de groseros y malcriados. Y en el pico más alto de su carrera, en el mejor concierto de su historia, se separaron. Pero ¿por qué tenían este temperamento? ¿Por qué no perdonaron ni a José Feliciano cuando interpretó un cover de ellos? Acompáñame a conocer la gloriosa y controversial historia de esta banda. Esta es la línea de tiempo de The Police. This is called Synchronicity. 67,000 personas reunió The Police en el Shea Stadium en 1983. Su concierto no solo fue glorioso, sino que rompió el récord y dejó atrás a artistas consagrados como Led Zeppelin y The Beatles. La revista Rolling Stones los etiquetó como el primer acto británico de New Wave en abrirse camino en los Estados Unidos a gran escala y posiblemente la banda más grande del mundo. Sin embargo, ese mismo concierto marcó el final de una banda que estaba en su pico más alto. Ladies and gentlemen, and the place went nuts. That was just about the best show because it was the biggest. That's the point that I decided that was it, that we should stop. Hablar de The Police es hablar de éxitos, melancolía, nostalgia y también de soberbia, rebeldía y discusiones. That's gonna be cover of Modern Drummer magazine is gonna be devoted to that drum fill. The Police fue bautizada así por el baterista Stewart Copeland a manera de referencia irónica hacia su padre, quien trabajó como jefe del equipo de acción política de la CIA. Sí, así es como nació esta banda británica en Londres en 1977, con Stewart y el guitarrista Henry Padovani. Sting para ese entonces ya venía probando suerte en la música y otros oficios. Ayudó a su padre repartiendo leche, fue conductor de autobús, albañil y terminó obteniendo el título de profesor, que sí lo ejerció por algunos años. Y en paralelo probaba suerte tocando en algunos grupos locales. Fue así como poco a poco coincide con Stewart y se embarca en hacer música punk. Sí, este era el género que en el principio hacía el trío. Los intentos con el punk no funcionaron y deciden incluir a otra persona que tenga experiencia en el rock. Así es como llega el guitarrista Andy Summers, que ya venía codeándose con todos los músicos de la época como Eric Clapton, Jimi Hendrix y Jimmy Page. El problema es que a pesar de esta nueva incorporación, los ensayos se atravesaban por Henry Padovani, que tenía poca experiencia en el género. Les puso a Sting y Copeland un ultimátum para decidir entre él o Padovani, pues no consideraba que la banda deba tener dos guitarristas. A las finales se salió con la suya, despidieron a Henry y la alineación quedó como un trío que terminó convirtiéndose en leyenda que hoy conocemos. Roxanne es uno de sus temas más exitosos, pero pasó sin pena ni gloria cuando fue publicado en el álbum debut de la banda en 1978. Ellos sabían que la canción era un bombazo, así que cuando se acrecentó su fama no dudaron en volver a relanzarla. ¿Y sabes qué es lo que ocurrió? Pues se posicionó en los charts por varias semanas consecutivas. Roxanne es una fiel representación de lo que llaman reggae blanco, pero empezó siendo una bossa nova realmente. I wrote that song, and it was originally bossa nova. Until somebody came along. So you messed it up. Al mismo estilo que muchos grupos a lo largo de la historia, The Police necesitaba generar revuelo para que su música sea escuchada, por lo que Sting emprendió un plan en los medios declarando que Roxanne había sido censurada en varios países.
El enamoramiento entre un hombre y una mujer dedicada al oficio más antiguo del mundo tenía que vender. Así es como usó la curiosidad detrás de la gente para que la venta de los LP se dispararan, y eso fue lo que consiguieron. Esta polémica se generó en 1979 a la par de su álbum Reggae de Blancos, que los posicionaba como una banda New Wave. Este álbum los llevó a ganar su primer Grammy a Mejor Interpretación Instrumental de Rock, con la canción titulada del disco. ¿Y quién diría que sería el primero de muchos reconocimientos a lo largo de las décadas? Pues no solo la banda está incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll desde el año 2003, sino que un año antes Sting ya estaba dentro, pero en la sección de compositores. Con estos importantes reconocimientos y siendo bastante jóvenes, era difícil controlar ese ego descomunal que cargaba el trío y terminó evidenciándose en su llegada a Viña del Mar en el 82. Un año en el que el Festival de Chile traía artistas de talla internacional y en el que se vivía gravemente una crisis política y económica, muy censurable, a que los de The Police, pues, les valió. The Police siempre se declaró socialista y llegar a un país donde se había dado un golpe de estado no iba a pasar desapercibido. Así que en una de sus presentaciones, el baterista Stewart Copeland vistió una polera con la figura de Salvador Allende y la gente aliada de Pinochet tuvo que morderse la lengua para no bajarlos del escenario. Esa fue su manera de protestar y dar el apoyo a los socialistas encarcelados y los que estaban en la clandestinidad. Me gustaría decirte que su visita por Viña solo estuvo marcada por buena música y protesta, pero realmente no fue así. The Police también se ganó el título de malcriados y hasta groseros. Hasta los periodistas le dieron un premio Limón, un reconocimiento a su conducta hostil y despectiva. Desde su llegada no quisieron hablar con la prensa y cuando les tocó ser entrevistados por la conductora del festival, se la pasaban murmurando entre ellos, saltaban y hasta se echaban como si fuese una cama. Y ellos además venían como estrellas, bien un poquito creídos. Nosotros con Antonio teníamos una cábala de pegarnos un pellizco. Cuando estaba backstage Police, él vio y Sting llegó y me pegó una palma. En la conferencia de prensa ni qué decir, se reían entre ellos, bostezaban y hasta les tomaban fotos a los periodistas. No tenían ni siquiera la intención de responder. Si les preguntaban por su actitud, ellos contestaban: nos sentimos rebeldes en este mundo, tratamos de no actuar y ser siempre muy naturales. Tan naturales que cuando les pusieron la bandera de Reino Unido, Sting la tiró porque dijo que la única bandera que los representaba es la música. Y es que, ¿acaso realmente eran tan violentos? At the moment, I want to have a fight. Yeah. Much better television than your questions. That would be great. Sting, de nombre real Thomas Gordon Matthew, era un hombre sin filtros. Poco le importaba si estaba en medio de una entrevista. Para él cualquier momento era oportuno para jugarse bruscamente con Stewart Copeland. Small children, Stewart and Sting managed to get into a wrestling match during which Sting cracked one of his ribs. You know, it's sort of ruthless and cruel, actually. And other things other than the quality of the material began to raise their... El asunto aquí es que estos juegos poco a poco pasaron a tomarse muy en serio. Se habían vuelto arrogantes, creían que podían gobernar el mundo y en parte su último disco, Synchronicity, les dio la razón. Every Breath You Take se convirtió en su quinto número uno en el Reino Unido y el único número uno en los Estados Unidos. Durante ese tiempo, el grupo fue considerado uno de los líderes de la segunda invasión británica a América, pero su gran talón de Aquiles era que estaban consumidos por la arrogancia en el pico más alto de su popularidad. Fuck off, he's written on his drum. So he was hitting me, and he really believed he was hitting me. Did I think he was a scumbag? Yes. El que Sting haya compuesto todos los éxitos de The Police hizo que se atribuyera el liderazgo del grupo sin preguntar. Ahí es donde empezaron los verdaderos roces con ellos. Such great love for what we brought into each other's lives, to go back into that environment where we're screaming at each other made us say, let's melt down the golden cage and be free. Eran tan grandes como una banda podría ser, pero en el estudio eran tres mortales que se peleaban por el número de temas que podían incluir en un disco. Las faltas de respeto eran continuas, sobre todo porque traían encima los excesos que no los dejaban razonar con claridad. De hecho, Every Break You Take
Su último gran éxito de Sting nació justamente del hoyo en el que se encontraba Sting tras el colapso de su matrimonio con la actriz Frances Tomley, con quien tuvo a sus 2 primeros hijos dedicados también a la industria del entretenimiento. Creo que es una pequeña canción desagradable, realmente bastante malvada. Trata de celos, vigilancia y propiedad, dijo Sting en 1983 en una entrevista, durante una gira por Estados Unidos. Pero gracias a esa pequeña canción desagradable de The Police, estuvo 2 meses en la cima de la lista de los sencillos Billboard. El trío fue aclamado como la banda más grande del mundo. Every Break You Take fue escrita en 1982, cuando Sting estaba sufriendo lo que él llamó un colapso mental tras el fin de una década de su primer matrimonio. ¿Pero por qué acabaron? Pues su esposa había descubierto su infidelidad con una de sus mejores amigas y vecinas, la productora Trudy Tyler. No, I mean, if I have one regret, it might be making someone sad because of an affair of the heart, but you can't really help that. Su historia de amor comenzó con un escándalo. Sin embargo, el tiempo dejó claro que Trudy era el amor de su vida. Ninguno de nosotros puede enorgullecerse de lo que pasó, pero pasó. Nos enamoramos, vivimos juntos, nos casamos y tuvimos hijos. Si bien el vocalista de The Police era un mujeriego descontrolado, con Trudy las cosas cambiaron. La llama su ángel herido por las lesiones que tiene en el rostro debido a que la esposa de Sting fue atropellada de niña por un camión. Él ayudó a recuperar su confianza y juntos formaron un matrimonio de 3 décadas, junto a sus 4 hijos. Throughout our relationship, I think that has been a very important part, that we talk to each other about where we are. Sting nunca le tuvo miedo a la honestidad brutal. Ha declarado abiertamente que no piensa dejarle su herencia de $300 millones a ninguno de sus hijos, pues todo está distribuido en sus causas altruistas que comparte con su esposa, el fondo Rainforest Foundation Fund, para ayudar a salvar a las selvas tropicales y proteger a los pueblos indígenas. Difunde una dieta basada en los productos ecológicos y siente pasión por la viticultura, otro de sus negocios, pues comercializa vino en su finca de 350 hectáreas en la Toscana. Ya son abuelos de 4 nietos, por lo que disfrutan mucho el hogar, pero tal vez lo que nos andamos olvidando es que Sting también contó que pasaba 7 horas en la alcoba con su esposa practicando tántrico. And I think sex is a wonderful way of giving thanks both to your partner and to God. Pero volviendo a The Police, ¿recuerdas que Every Break You Take no solo fue un desahogo por su fallido matrimonio, sino también se resumía la problemática dinamita interna? I just played the whole song like that. They all stood up and applauded, and then the manager turned and went, "What's that? That's going straight to number 1." Went straight to number 1. Toca la canción y todos se pusieron de pie. El manager dice, eso va director al número 1 y así fue. Contó Andy Summers, quien atribuye los créditos de Every Break You Take, y es que según el guitarrista, él la salvó. Hasta la fecha tienen esta batalla sobre los créditos del icónico tema que iba a parar a la basura, pues ni Sting ni Stewart se ponían de acuerdo en dónde iba a ir la batería y el bajo, por lo que pensaban descartarla. Sin embargo, no llegaban a eliminarla del todo porque faltaba espacio en el disco. Cuenta Andy que luego de tanto batallar, es el mismo vocalista Sting quien voltea y le dice, haz lo tuyo, y lo inmortalizó como ya sabemos. Tras la separación, Andy inició su propia carrera de producción creativa, libros, exposiciones fotográficas, cine, composición, en fin. Por su parte, Stewart enfocó sus esfuerzos en la composición para películas y videojuegos, pero la gran pregunta es, ¿se separaron porque no se respetaban? Pues la verdad es que la decisión la tomó Sting tras su presentación en el Shea Stadium, donde rompieron el récord de ser la banda con mayor asistencia, dejando atrás a The Beatles y Led Zeppelin. This is called Synchronicity. And that's the point that I decided that was it, that we should stop. I think we finished at the top. I think our legend is intact. Such things are important. Para Sting, la banda tocó el cielo cuando se presentaron en el Shea Stadium. Fue un concierto para más de 67,000 personas. Rompieron récord, hicieron historia y se volvieron inmortales. El vocalista sabía que no iban a vivir una experiencia mejor que esa. Posiblemente podían repetirla, pero jamás mejorarla, así que decidió abrirse camino. Al volver de la gira, que se extendió hasta 1984, Sting le envió un mensaje a Stewart y Andy informándoles que haría un disco en solitario llamado The Dream of the Blues Turtles. Lo que no imaginaban sus compañeros era que esta decisión se iba a prolongar hasta la fecha.
Nunca hubo un comunicado oficial ni una gira de despedida. En los próximos años se reunieron para cantar en los Grammys, en su ingreso al Salón de la Fama y eventos benéficos. Sin embargo, para el año 2007 se embarcaron en una gira conmemorando los 30 años de su primer sencillo llamado Roxanne. Esta gira duró 7 meses con 150 conciertos, una presión tan alta que decidieron imitar lo que hicieron los Rolling Stones. Se sometieron a terapia para poder comprenderse, aunque a veces no lo lograban. That's going to be cover of Modern Drummer magazine is going to be devoted to that drum fill. Stewart era el ruidoso del grupo y a pesar de sus intentos a veces no podía controlarse. En este ensayo se le fue con todo a Phil Collins, quien unos años antes había dicho que The Police era una de sus bandas favoritas, que Sting era un gran amigo suyo, pero que veía en Copeland un ego descomunal. Stewart Copeland es un baterista increíble, solo desearía que no pensara que es increíble. Estas declaraciones no la tomó bien el ex The Police y se mandó con todo. It's amazing that you could play that drum fill in 9 beats. Hoy los tres se llevan muy bien, pero separados. Se distanciaron hace 36 años y no tienen planes de volver a reunirse. Prefieren que los recuerden como lo que eran, una leyenda. Cada uno está enfocado en sus proyectos. A Sting es el que mejor le ha ido, pero también a quien más han criticado luego del incidente en la conferencia de Viña del Mar en el verano del año 2003, donde fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico. Y no dijo que no. Debutó en la película Cuadrofenia y apareció en otras, así como cameos en televisión. Ha vendido en solitario más de 100 millones de copias y se ha llevado hasta 11 Grammys y un Globo de Oro, a 4 nominaciones al Oscar por Mejor Canción. The Empty Chair fue su último tema nominado al Oscar en el año 2007 y aparece en el documental Jim, The James Floyd Story, que habla sobre el periodista James Floyd atacado por ISIS. Sting, que lleva ese apodo porque alguna vez apareció con un polo amarillo con rayas negras, es tan profundo como frontal. Por ejemplo, cuando José Feliciano se atrevió a hacerle un cover de su éxito Every Breath You Take, a manera de homenaje, no le gustó nadita y sus gestos lo demostraron, si no, mírenlo. Hoy The Police se ha acuñado como una de las bandas más legendarias de todos los tiempos, capaces de romper récords y de perdonarse. Un ejemplo para algunas agrupaciones que siguen irreconciliables. Espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí de The Police. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Yo soy Carlos, hasta la próxima.